Si mirabas un mapa del mundo en 1980, todo indicaba que la historia ya estaba decidida. La Unión Soviética dominaba 11 zonas horarias, poseía decenas de miles de armas nucleares, movilizaba a millones de soldados y proyectaba poder desde Berlín hasta el Pacífico. Para Washington, Londres o París, el mensaje era claro. El oso soviético era enorme, intimidante y aparentemente eterno. Un imperio construido para durar siglos. Pero esa imagen era una ilusión cuidadosamente diseñada. Porque si en lugar de observar los desfiles militares en la Plaza Roja, mirabas los números reales, los balances ocultos, los informes internos, las cuentas que jamás se mostraban al mundo, descubrías algo inquietante, muy inquietante. Detrás de la fachada de acero y misiles, la superpotencia más temida del planeta ya estaba enferma. No era un problema que aparecería algún día. No era una amenaza futura. La crisis ya estaba ocurriendo. La economía soviética no se estaba debilitando. Se estaba pudriendo desde adentro. Y lo más peligroso de todo, dependía casi por completo de un único recurso: el petróleo. Para comienzos de los años 80, la Unión Soviética ya no era un gigante industrial diversificado. Era algo mucho más frágil, algo mucho más vulnerable. Se había transformado en un estado petrolero, un imperio adicto a un único recurso. Y como todo adicto, solo podía sobrevivir mientras el precio de su droga siguiera subiendo. La droga era el petróleo. Y cuando el precio comenzó a caer, todo el imperio comenzó a temblar. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Durante décadas, el sistema comunista había demostrado una incapacidad persistente para satisfacer las necesidades básicas de su propia población. La planificación centralizada prometía eficiencia, pero en la práctica producía lo contrario. Las fábricas operaban con enormes desperdicios, objetivos inflados y maquinaria obsoleta. La productividad era baja, los incentivos inexistentes y la innovación casi nula. En el campo, las granjas colectivas luchaban por cumplir cuotas irreales. A pesar de controlar vastas extensiones de tierra fértil, el sistema agrícola soviético era incapaz de producir suficiente trigo para alimentar de forma constante a su población. En el terreno tecnológico, la brecha era evidente. La Unión Soviética se encontraba rezagada cerca de 2 décadas frente a las economías más avanzadas. Computadoras, sistemas de control industrial, microelectrónica y telecomunicaciones modernas quedaban fuera de su alcance. El modelo económico simplemente no generaba las condiciones necesarias para desarrollarlos internamente. Sin embargo, durante la década de 1970, ocurrió un giro inesperado. El embargo petrolero árabe provocó un aumento abrupto en el precio del petróleo a nivel mundial. De pronto, un recurso que la Unión Soviética poseía en abundancia se convirtió en una fuente extraordinaria de ingresos. Miles de millones de dólares en moneda fuerte comenzaron a fluir hacia Moscú, ofreciendo un respiro que el sistema llevaba años necesitando. Ese ingreso repentino actuó como una cortina que ocultó los problemas estructurales. Los dirigentes envejecidos del Politburó aprovecharon la bonanza para sostener una apariencia de estabilidad. El dinero del petróleo se utilizó para importar grandes volúmenes de grano desde el exterior y así evitar una crisis alimentaria interna. También sirvió para adquirir tecnología extranjera que la industria soviética no podía desarrollar por sí sola. Y por encima de todo, permitió financiar una expansión militar sin precedentes, además de sostener económica y logísticamente a regímenes comunistas aliados en distintas regiones del mundo, desde el Caribe hasta el sudeste asiático. Mientras el precio del petróleo permaneciera elevado, la ilusión podía mantenerse. La economía parecía resistir. El aparato militar seguía creciendo. El sistema daba la impresión de funcionar. En los círculos de poder soviéticos se instaló la convicción de que aquel flujo de dinero era permanente, una base sólida sobre la cual el imperio podría sostenerse indefinidamente. Pero fuera de Moscú,
Esa dependencia comenzaba a llamar la atención. En los centros de análisis estratégico, algunos observadores habían identificado una vulnerabilidad profunda. A comienzos de la década de 1980, una nueva administración asumió el poder en Washington, acompañada por un grupo de estrategas que consideraban agotada la antigua lógica de simple contención. Su objetivo ya no era administrar la rivalidad, sino forzar una resolución. Entre esas figuras se encontraba William Casey, recién nombrado director de la Agencia Central de Inteligencia. Casey era un veterano del mundo del espionaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, había trabajado en la Oficina de Servicios Estratégicos, coordinando operaciones detrás de las líneas enemigas. Tenía una visión poco romántica del conflicto entre potencias. Para él, la guerra moderna se decidía tanto en los balances financieros como en los campos de batalla. Dinero, suministros y flujos económicos eran tan decisivos como las armas. Con esa mentalidad, observó a la Unión Soviética como lo haría un contador forense. Ordenó la elaboración de un estudio confidencial sobre la verdadera salud de su economía. Cuando el informe llegó a su escritorio, el diagnóstico fue contundente. El documento revelaba que hasta cerca del 80% de la moneda fuerte que ingresaba al sistema soviético provenía de las exportaciones de petróleo y gas. Mostraba, además, que el presupuesto del Kremlin dependía de que los precios internacionales se mantuvieran por encima de un umbral específico. Cualquier caída significativa pondría en riesgo la capacidad del Estado para importar alimentos, tecnología y mantener su aparato militar. La conclusión era clara. Si el precio del petróleo descendía de forma prolongada, la Unión Soviética enfrentaría algo mucho más grave que una desaceleración económica. El sistema entero entraría en una crisis sistémica, con efectos inmediatos y potencialmente irreversibles. En ese momento, Casey comprendió que había identificado el punto exacto donde podía quebrarse todo el edificio. El imperio que parecía indestructible tenía una debilidad crítica, un talón de Aquiles oculto bajo capas de propaganda, desfiles militares y discursos ideológicos. El problema era evidente. Reducir el precio del petróleo requería algo más que intención política. Estados Unidos era un gran consumidor de crudo, no un productor capaz de influir por sí solo en el mercado global. Para provocar una caída real y sostenida en los precios, William Casey necesitaba un socio con una capacidad muy específica. Necesitaba un país con reservas tan vastas que pudiera inundar el mercado mundial y alterar el equilibrio de la oferta. Ese país era el Reino de Arabia Saudita. Así comenzó una de las maniobras diplomáticas más discretas y decisivas de la Guerra Fría. A comienzos de la década de 1980, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita estaba lejos de ser simple. El reino mantenía una posición oficialmente neutral en el conflicto entre bloques, controlaba una parte clave del cartel de la OPEP y se beneficiaba enormemente de los precios elevados del petróleo. En apariencia, no existía ningún incentivo económico para aceptar una estrategia que implicara reducir el valor de su principal fuente de riqueza. Casey comprendía que el argumento debía ir más allá del dinero. Para convencer al liderazgo saudí, tenía que ofrecer algo que superara cualquier cálculo financiero. Tenía que ofrecer seguridad y continuidad. El contexto regional hacía ese mensaje especialmente poderoso. El Medio Oriente atravesaba uno de los periodos más inestables de su historia reciente. La revolución iraní había sacudido el equilibrio del Golfo. La invasión soviética de Afganistán había demostrado que Moscú estaba dispuesto a proyectar fuerza militar en países musulmanes. Desde la perspectiva saudí, la amenaza parecía acercarse peligrosamente a sus campos petroleros. La familia real gobernante se sentía rodeada por riesgos externos e internos. En ese escenario, Casey viajó a Riad para reunirse con el liderazgo del reino. Las conversaciones se llevaron a cabo lejos de la prensa, en palacios privados, sin comunicados oficiales ni registros públicos. Las transcripciones jamás salieron a la luz. Aún así, los acontecimientos posteriores permiten reconstruir con bastante claridad el contenido de aquel acuerdo. Casey presentó una evaluación alarmante de la expansión soviética, describió un cerco progresivo sobre el Medio Oriente y advirtió que la estabilidad del reino
estaba directamente ligada al resultado de esa confrontación global. A cambio de cooperación, ofreció garantías de protección militar total. Se comprometió el suministro de sistemas de vigilancia aérea AWACS, armamento defensivo avanzado y apoyo estratégico permanente. El mensaje era directo. La supervivencia de la Casa de Saud estaría respaldada. La solicitud fue precisa y concreta. Abrir los grifos. Aumentar la producción de petróleo de manera sostenida. La estrategia fue diseñada para actuar de forma gradual. No se trataba de un colapso inmediato del mercado, sino de una presión constante, casi imperceptible al principio, que iría debilitando a la economía soviética con el paso del tiempo. En un primer momento, el liderazgo saudí mostró reservas. Una caída en los precios implicaría menores ingresos para el propio reino. Sin embargo, el razonamiento de Casey fue persistente. Resultaba preferible ser un aliado protegido con ingresos reducidos que un objetivo rico y vulnerable. El argumento incluyó también una dimensión ideológica y religiosa. En Afganistán, las fuerzas soviéticas combatían contra poblaciones musulmanas. Al golpear la base económica de Moscú, Arabia Saudita estaría contribuyendo a debilitar a un poder que oprimía a la umma. Esa narrativa terminó de inclinar la balanza. Los argumentos surtieron efecto. La alianza quedó sellada. En términos prácticos, se había firmado una sentencia económica contra el Kremlin en medio del desierto. Mientras este acuerdo tomaba forma, la presión sobre la Unión Soviética se intensificaba por otros frentes. La administración Reagan impulsó una estrategia de asfixia económica más amplia. Se bloquearon proyectos clave, como la construcción de un gran gasoducto destinado a abastecer a Europa. Se presionó a instituciones financieras europeas para restringir el crédito hacia Moscú. Al mismo tiempo, el incremento del gasto militar occidental obligó al Kremlin a destinar recursos cada vez mayores a su propio aparato de defensa. El objetivo era claro: estirar el presupuesto soviético hasta su límite, reducir sus márgenes de maniobra, dejar al sistema sin capacidad de reacción. De ese modo, cuando el impacto del colapso petrolero se hiciera sentir plenamente, la estructura económica ya estaría demasiado debilitada para resistir. Para 1985, el escenario ya estaba completamente preparado. En Moscú, un nuevo líder había ascendido al poder. Mikhail Gorbachov representaba una ruptura generacional dentro del sistema soviético. Era más joven, más dinámico y consciente de que la economía se encontraba en una situación delicada. Entendía que el modelo existente estaba agotado y creía que podía salvarlo mediante un ambicioso programa de reformas conocido como perestroika, una reestructuración profunda del sistema económico y administrativo. Sin embargo, esas reformas se apoyaban en una suposición crítica. Gorbachov daba por hecho que los ingresos procedentes del petróleo continuarían fluyendo con normalidad. Los presupuestos estatales y los planes quinquenales se elaboraron bajo la expectativa de que el precio del crudo se mantendría estable, alrededor de $30 por barril. En su cálculo, ese ingreso constante funcionaba como una red de seguridad que permitiría financiar la transición sin provocar una crisis mayor. Lo que Gorbachov desconocía era que esa red ya había sido cortada en silencio. Las decisiones que definirían el futuro del sistema soviético ya se habían tomado lejos de Moscú. Durante el verano de 1985, Arabia Saudita dio el primer paso visible. Durante años, el reino había actuado como el productor oscilante dentro de la OPEP. Ese rol implicaba reducir su propia producción para sostener precios elevados que beneficiaban al resto de los países exportadores. Con el tiempo, esa estrategia comenzó a generar un profundo malestar. Otros miembros del cartel incumplían sus cuotas, vendían más petróleo del acordado y se aprovechaban del sacrificio saudí. El liderazgo del reino decidió que esa situación ya no era sostenible. Se emitieron advertencias claras al interior de la OPEP. Arabia Saudita dejó en claro que no sostendría indefinidamente el precio del petróleo por cuenta propia. Las advertencias fueron ignoradas. Muchos asumieron que se trataba de una maniobra de presión sin consecuencias reales. Se creyó
que los saudíes estaban tan dependientes de los precios altos como cualquier otro exportador importante. Esa percepción resultó ser un error grave. En septiembre de 1985, el ministro de Petróleo saudí, Ahmed Zaki Yamani, anunció un cambio fundamental en la política energética del reino. Arabia Saudita dejaba de priorizar la defensa del precio del crudo. A partir de ese momento, el objetivo sería recuperar cuota de mercado. En apariencia, el anuncio tenía un tono técnico y administrativo. Para muchos observadores casuales, pasó casi desapercibido. En los mercados energéticos, el mensaje fue interpretado de inmediato. El equilibrio artificial había terminado. Con una capacidad de producción excedente enorme, Arabia Saudita comenzó a aumentar rápidamente su extracción. Las bombas se pusieron en marcha. En cuestión de semanas, millones de barriles adicionales de petróleo crudo comenzaron a ingresar al mercado cada día. La oferta global se disparó de forma abrupta. El mundo pasó de una relativa escasez a una abundancia extrema. Las fuerzas básicas de la economía actuaron sin demora. Con una oferta muy superior a la demanda, el precio del petróleo comenzó a caer. Primero descendió de 30 a 28 dólares por barril. Luego a 25. Poco después, alcanzó los 20. La caída continuó con una velocidad que pocos habían anticipado. Para la Unión Soviética, aquel movimiento no era una fluctuación más del mercado. Era el inicio de un shock profundo que pondría a prueba la resistencia de todo el sistema. En Moscú, la reacción inicial fue desconcierto. Los planificadores soviéticos ya habían atravesado fluctuaciones de precios en el pasado y asumieron que se trataba de un movimiento pasajero. Confiaban en que el mercado terminaría corrigiéndose por sí mismo. Interpretaron la caída como una anomalía temporal, no como una transformación profunda del sistema energético global. Lo que no comprendieron en ese momento fue que el descenso respondía a una estrategia deliberada, diseñada para alterar de forma permanente el equilibrio económico. Bajo esa falsa sensación de normalidad, el gasto continuó. El Estado siguió comprometiendo recursos que ya no tenía disponibles. La guerra en Afganistán siguió absorbiendo enormes sumas de dinero. Las economías de Europa del Este y aliados estratégicos como Cuba continuaron recibiendo subsidios para mantenerse a flote. Cada decisión drenaba las reservas de moneda fuerte a una velocidad cada vez más peligrosa. Todo el sistema operaba bajo la esperanza de un rebote que nunca llegó. Y el precio siguió cayendo. Cuando el invierno de 1985 dio paso a la primavera de 1986, el mercado petrolero entró en una dinámica de caída libre. Arabia Saudita mantuvo su estrategia sin concesiones. La producción siguió aumentando. El mensaje hacia la OPEP era claro, pero el impacto colateral recaía con fuerza sobre la economía soviética, que carecía de defensas frente a un shock de esa magnitud. Las cifras eran devastadoras. Cada descenso de $1 en el precio de un barril de petróleo implicaba para la Unión Soviética una pérdida aproximada de $1.000 millones anuales en ingresos. Cuando el precio se desplomó hasta los $10 por barril, el impacto alcanzó los $10.000 millones. Ese dinero no era abstracto. Era el capital necesario para adquirir alimentos en el exterior y sostener el abastecimiento básico. La dependencia del grano importado era absoluta. El modelo agrícola colectivo había demostrado durante años una ineficiencia crónica. A pesar de su vasto territorio, la superpotencia era incapaz de alimentarse por sí misma de manera constante. El trigo proveniente del exterior resultaba esencial para evitar escasez interna. Ese grano debía pagarse en moneda fuerte o en oro, ya que el rublo carecía de valor fuera del bloque soviético. Se trataba de una moneda cerrada, sin aceptación internacional. En términos prácticos, el petróleo se había convertido en pan. Cada barril exportado garantizaba alimentos en los mercados internos. Cuando el precio del crudo colapsó, ese vínculo se rompió. El sistema que sostenía el abastecimiento comenzó a fallar. A comienzos de 1986, el clima en el Kremlin cambió de manera drástica. El pánico dejó de ser una posibilidad teórica y se volvió tangible. Gorbachov empezó a recibir informes confidenciales de sus ministros de finanzas. Los documentos
eran directos y alarmantes. Las reservas estaban prácticamente agotadas. El Estado ya no podía costear la importación de maquinaria clave para modernizar la industria. Se advertía que incluso las importaciones de bienes de consumo tendrían que ser reducidas de forma significativa. El nuevo líder soviético se encontró atrapado en una contradicción imposible. Había prometido reformas profundas y una mejora en la calidad de vida. Había hablado de renovación y eficiencia, pero una economía sin liquidez carece de margen para transformarse. En esas condiciones, la única opción viable era administrar el deterioro. El proyecto de reforma había nacido sin oxígeno financiero, y el tiempo comenzaba a agotarse. El momento no pudo haber sido más devastador. En abril de 1986, el reactor nuclear de Chernóbil sufrió una explosión que se convertiría en uno de los peores desastres tecnológicos de la historia. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. Amplias zonas quedaron contaminadas. Cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas y reubicadas, y el Estado soviético se vio obligado a desplegar un esfuerzo masivo de limpieza y contención. El costo económico fue gigantesco. Miles de millones de dólares fueron absorbidos por tareas de emergencia, compensaciones, reconstrucción y ocultamiento del alcance real del desastre. Ese gasto inesperado llegó en el peor instante posible, justo cuando los ingresos del país se estaban desplomando. La economía soviética enfrentaba al mismo tiempo un shock financiero externo y una catástrofe interna de origen tecnológico. La presión se acumulaba desde todos los frentes. El liderazgo en Moscú estaba desbordado. Sin embargo, la estrategia diseñada para debilitar al sistema soviético aún no se detenía. La presión continuó de manera constante. Se alentó a Arabia Saudita a mantener su política de precios bajos. El mensaje era simple y persistente. El impacto estaba debilitando al adversario estratégico. El reino saudí, respaldado por enormes reservas acumuladas durante años de bonanza, tenía margen suficiente para resistir un periodo prolongado de ingresos reducidos. Los grifos permanecieron abiertos. El resultado fue una caída prolongada del precio del crudo hasta niveles que hacían inviable la rentabilidad de la industria petrolera soviética. Los yacimientos de Siberia, que constituían el corazón de la producción, eran extremadamente costosos de operar. Las condiciones climáticas extremas y la necesidad de tecnología avanzada elevaban los gastos de extracción. Con el precio del barril en torno a los $10, producir petróleo implicaba perder dinero. El recurso que había sostenido al sistema durante años se transformó en una carga financiera. El golpe no fue solo económico. El impacto psicológico sobre la élite soviética resultó profundo. Durante décadas, la dirigencia había cultivado la convicción de que la historia avanzaba inevitablemente a su favor. Se consideraba al capitalismo un sistema frágil, condenado a colapsar por sus propias contradicciones. Ahora, la realidad mostraba otra cosa. Las reglas básicas del mercado estaban imponiendo límites implacables. La estructura del poder soviético comenzó a verse como lo que realmente era. Un sistema sostenido por circunstancias favorables más que por solidez interna. Durante años, los altos precios del petróleo habían ocultado debilidades profundas. Sin ese respaldo, el edificio entero comenzó a tambalearse. La confianza ideológica se erosionó con rapidez. Dentro del Partido Comunista, las tensiones se intensificaron. Las facciones más conservadoras responsabilizaban a Gorbachov por el desorden y la inestabilidad. Gorbachov, a su vez, señalaba a los sectores más rígidos como responsables de décadas de ineficiencia acumulada. Las disputas internas se multiplicaron, pero ninguna de ellas ofrecía una salida real. El problema ya no era político ni ideológico, era aritmético. Los ingresos habían desaparecido, las reservas se agotaban y las obligaciones seguían creciendo. El sistema se encontraba, en términos prácticos, en una situación de insolvencia. El imperio había perdido su margen de maniobra, y el final comenzaba a perfilarse con claridad. Esta crisis financiera desencadenó una reacción en cadena que terminaría derribando uno de los símbolos más poderosos del siglo XX, el Muro de Berlín. La Unión Soviética no solo enfrentaba una crisis interna,
también debía sostener un imperio extenso y costoso. A lo largo de Europa del Este, mantenía una red de estados satélites, entre ellos Alemania Oriental, Polonia y Checoslovaquia. Durante décadas, Moscú había garantizado su lealtad mediante subsidios constantes. Les suministraba petróleo a precios preferenciales y transfería recursos financieros directos. Ese flujo de dinero era el cemento que mantenía cohesionado al Pacto de Varsovia. Cuando el efectivo comenzó a desaparecer en Moscú, ese sistema dejó de ser sostenible. Los subsidios se redujeron y luego se interrumpieron por completo. Gorbachov se vio obligado a comunicar a los líderes de Europa del Este una realidad incómoda. La Unión Soviética ya no tenía la capacidad económica para sostenerlos. Cada país tendría que hacerse cargo de su propio destino. Esa nueva postura fue conocida como la Doctrina Sinatra, una expresión que resumía la idea de que cada estado podía seguir su propio camino. Aquella decisión no respondió a un despertar ideológico repentino ni a una conversión a los valores de la libertad política. Fue una medida forzada por la escasez de recursos. Soltar el control resultaba más barato que mantenerlo. Una vez que las poblaciones de Europa del Este comprendieron que el respaldo militar soviético había desaparecido, el equilibrio de poder se rompió. Los tanques ya no cruzarían las fronteras, no por falta de voluntad, sino por falta de combustible. Ese cambio alteró el cálculo político de toda la región. Las revueltas de 1989 estuvieron impulsadas por el deseo de libertad, pero solo fueron posibles porque el aparato represivo había quedado sin financiamiento. El arma del petróleo actuó como un asesino silencioso. No derribó edificios ni dejó soldados en los campos de batalla. Atacó algo más profundo. Destruyó los balances financieros. Vació al Estado desde adentro. Transformó a una superpotencia en un deudor desesperado. Lo más sorprendente fue que casi nadie anticipó la magnitud del impacto. Los analistas que habían estudiado la economía soviética para William Casey habían identificado con precisión el punto crítico. Existía un único hilo que mantenía unido todo el entramado económico del sistema. Cuando ese hilo fue tensado y finalmente arrancado, el tejido entero comenzó a deshacerse. El colapso de 1986 marcó el instante en que el suelo cedió bajo los pies del experimento soviético. En los mercados energéticos internacionales, el precio del petróleo descendió hasta los $10 por barril. Ajustado por inflación, se trató de uno de los niveles más bajos de toda la era moderna del petróleo. Para muchas economías consumidoras, aquel desplome significó un periodo de alivio y expansión. Para el Kremlin, fue una tragedia silenciosa. Cada nuevo informe de precios era recibido como una sentencia. Gorbachov examinó los números y comprendió que sus grandes planes de reforma habían quedado sin sustento antes de poder desplegarse. Años después, reconocería en sus memorias que la caída del precio del petróleo afectó de manera devastadora todos los proyectos de transformación. Aquella frase resumía una realidad mucho más dura. El problema no había sido un simple contratiempo, había sido una condena. La Unión Soviética entró entonces en una crisis de liquidez. En términos simples, debía pagar obligaciones inmediatas sin disponer del dinero necesario. Durante los años 70, cuando los ingresos petroleros parecían inagotables, el Estado soviético había recurrido a préstamos cuantiosos de bancos occidentales. En aquel momento, los acreedores consideraban al petróleo una garantía sólida. Esa confianza se evaporó junto con el precio del crudo. Los vencimientos comenzaron a acumularse. Los bancos que antes competían por prestar a Moscú pasaron a adoptar una postura defensiva. Al observar el colapso del mercado energético, concluyeron que el respaldo financiero había desaparecido. El crédito se congeló. Las líneas de financiamiento se cerraron de manera abrupta. De un momento a otro, la Unión Soviética quedó aislada del sistema financiero global. Sin acceso a nuevos préstamos, sin ingresos suficientes por exportaciones y con un imperio aún costoso de administrar, el margen de maniobra se redujo a cero. El final ya no era una hipótesis, era una cuestión de tiempo. Gorbachov intentó improvisar una salida. Con las arcas vacías y el margen de maniobra reducido a su mínima expresión,
Envió a sus diplomáticos a buscar ayuda financiera en el exterior. Se iniciaron gestiones desesperadas para obtener préstamos de Alemania Occidental e incluso de Estados Unidos. El gesto marcó un punto de inflexión histórico. El líder del bloque comunista se veía obligado a solicitar auxilio a las mismas potencias que durante décadas había denunciado como enemigas ideológicas. La ayuda, sin embargo, no era gratuita. Cada oferta de crédito venía acompañada de exigencias políticas concretas. Se reclamaban reformas internas, mayores libertades civiles y compromisos claros en materia de derechos humanos. También se exigía una reducción de la confrontación internacional, incluida la retirada de Afganistán. La fragilidad financiera colocó a Gorbachov en una posición inédita. Se vio forzado a aceptar concesiones que habrían sido impensables en un contexto de ingresos petroleros sólidos. El repliegue del Imperio Soviético no comenzó en una batalla ni en una cumbre diplomática, sino en la oficina de un analista de crédito. Mientras tanto, la situación interna se deterioraba con rapidez. La escasez de moneda fuerte impedía al Estado importar bienes esenciales. Las tiendas, que ya mostraban signos evidentes de desabastecimiento, quedaron prácticamente vacías. La falta de productos básicos se volvió cotidiana. Escaseaban el jabón, el azúcar, los zapatos y los medicamentos. La vida diaria comenzó a volverse cada vez más precaria. Durante décadas, el contrato social soviético había sido simple y claro. La población aceptaba un sistema sin libertades políticas a cambio de estabilidad y provisión garantizada de lo esencial. Cuando el Estado perdió la capacidad de cumplir esa promesa, el acuerdo implícito se rompió. La frustración se transformó en enojo. Las preguntas comenzaron a circular con mayor fuerza. Si el sistema ya no podía garantizar lo básico, su legitimidad quedaba en entredicho. Las tensiones sociales se hicieron visibles. Las huelgas se multiplicaron. En Siberia, los mineros del carbón abandonaron sus puestos de trabajo. El reclamo no respondía a consignas ideológicas ni a discursos políticos elaborados. Era una reacción elemental. Faltaban insumos básicos incluso para mantener la higiene mínima después de jornadas extenuantes bajo tierra. El malestar se extendía desde las fábricas hasta las calles. En paralelo, la estrategia saudí continuaba dando resultados. Al mantener el precio del petróleo en niveles bajos, el reino recuperaba cuota de mercado y desplazaba a los productores con costos elevados. Pero el efecto iba mucho más allá del sector energético. Se estaba redibujando el equilibrio geopolítico global. Arabia Saudita había demostrado que el control del flujo de petróleo podía resultar más decisivo que el arsenal nuclear más sofisticado. Había contribuido a poner de rodillas a una superpotencia sin recurrir a la fuerza militar. Esa maniobra consolidó de manera definitiva la alianza entre Washington y Riad. A partir de ese momento, quedó claro que Arabia Saudita no era simplemente un proveedor de energía. Se había convertido en un activo estratégico de primer orden. Un instrumento capaz de influir sobre economías enteras y alterar el curso de la política internacional. Esa comprensión marcaría la política exterior estadounidense durante las décadas siguientes. Explica la protección constante brindada a la familia real saudí a lo largo de múltiples crisis. El mensaje era inequívoco. En momentos críticos, el reino tenía la capacidad de acelerar o frenar la economía global con una sola decisión. El poder ya no residía únicamente en los misiles ni en los ejércitos. Estaba en los pozos petroleros y en la voluntad de abrir o cerrar los grifos. Cuando 1988 dio paso a 1989, la Unión Soviética apenas seguía funcionando. El sistema avanzaba por inercia, sostenido por recursos que se agotaban con rapidez. Para obtener liquidez inmediata, el Estado comenzó a vender sus reservas de oro. Toneladas de lingotes fueron colocadas en los mercados internacionales, en ciudades financieras como Londres y Zúrich, con un objetivo urgente y elemental: comprar trigo. Aquello no era una estrategia a largo plazo, era una liquidación. Se estaban desprendiendo de los últimos activos estratégicos para cubrir necesidades básicas. Era el equivalente a vender las reliquias familiares
para pagar la cuenta del supermercado. Durante un tiempo, el oro permitió mantener el abastecimiento. Luego, incluso ese respaldo desapareció. La gravedad de la situación obligó a tomar decisiones que durante décadas habían sido impensables. Gorbachov se vio forzado a recortar el presupuesto militar. Durante casi medio siglo, el Ejército Rojo había sido la prioridad absoluta del Estado. Recibía los mejores recursos, el acero de mayor calidad, los suministros más abundantes y a los cuadros humanos mejor formados. Esa era la base del poder soviético. Ahora, esa realidad había cambiado. Gorbachov tuvo que comunicar a los altos mandos que la era de la abundancia había terminado. El gasto en defensa fue reducido de manera drástica. La retirada de Afganistán se volvió inevitable, no solo porque la guerra se había vuelto imposible de ganar, sino porque el país ya no podía financiarla. Las imágenes de los tanques soviéticos regresando a casa, cruzando puentes hacia territorio ruso, se convirtieron en un símbolo elocuente. Un imperio que había perdido la capacidad de sostener su propio peso. Después llegó el golpe definitivo. Los estados satélites de Europa del Este. Durante 40 años, la Unión Soviética había mantenido la región bajo un control férreo. Pero sostener un imperio tiene un costo elevado. Hay que financiar guarniciones militares, transferir recursos y subsidiar economías enteras. En 1989, Gorbachov revisó las cifras con frialdad. Mantener a Alemania Oriental y Polonia exigía miles de millones de dólares anuales que simplemente ya no existían. La conclusión fue inevitable. El control debía soltarse. Cuando en noviembre de 1989, la población de Berlín comenzó a golpear el muro, los guardias soviéticos permanecieron inmóviles. No intervinieron porque las órdenes desde Moscú eran claras: no actuar. Y esas órdenes existían porque Moscú carecía de los recursos necesarios para sostener una intervención. La caída del muro fue una victoria del espíritu humano, pero también fue la consecuencia directa de una bancarrota. Si el precio del petróleo se hubiera mantenido en torno a los $30 por barril, la historia podría haber sido distinta. La Unión Soviética habría contado con los ingresos y la confianza necesarios para enviar tanques, como lo había hecho en Hungría en 1956 y en Praga en 1968. Pero con el barril cotizando cerca de los $10, los tanques permanecieron en los cuarteles. El sistema había llegado a su límite. La Unión Soviética se disolvió formalmente el 26 de diciembre de 1991. La bandera roja fue arriada del Kremlin por última vez. Los analistas hablaron del triunfo de la democracia y del colapso de la ideología comunista. Esas interpretaciones contenían parte de la verdad, pero la historia completa era más compleja. El apagado final del experimento soviético no fue obra de un solo líder ni de una sola idea. No fue únicamente Reagan, ni Gorbachov, ni el Papa Juan Pablo II. También fue el resultado de una decisión tomada años antes, cuando un ministro de petróleo decidió abrir los grifos. Fue la acción silenciosa del mercado, guiada por un acuerdo sellado en el desierto, la que terminó vaciando las arcas del imperio. El colapso llegó sin bombas ni invasiones. Llegó a través de balances en rojo, pozos petroleros y precios que nunca se recuperaron. Así terminó una superpotencia. No en el campo de batalla, sino en las hojas de cálculo de su propia economía. El legado del arma petrolera sigue presente en el mundo actual. Aquella estrategia dejó una enseñanza duradera sobre la fragilidad de los estados, que basan su estabilidad casi exclusivamente en la explotación de recursos naturales. Demostró que una economía sustentada en materias primas, en lugar de en la productividad y la creatividad de su población, descansa sobre una base inestable. Cuando el precio del recurso se sostiene, el sistema parece sólido. Cuando ese precio colapsa, el Estado entero comienza a desmoronarse. Ese patrón se ha repetido en distintos momentos de la historia reciente. Se observaron ecos claros en la crisis venezolana de las últimas décadas, donde la dependencia extrema del petróleo expuso al país a un colapso económico profundo.
También se percibe esa sombra en la economía rusa contemporánea, donde el precio del barril continúa siendo un factor decisivo para la estabilidad política y fiscal. Vladimir Putin, quien vivió el derrumbe de la Unión Soviética desde dentro del aparato de seguridad como oficial de la KGB, extrajo conclusiones claras de aquella experiencia. Durante su presidencia, impulsó la acumulación de reservas financieras considerables y buscó blindar la economía frente a presiones externas. El objetivo era evitar que una caída abrupta de ingresos o una ofensiva financiera extranjera pudiera provocar un colapso similar. Aún así, el recuerdo de 1986 permanece latente en el Kremlin. La conciencia de que el poder nacional sigue estrechamente ligado al precio del petróleo continúa marcando las decisiones estratégicas. Para Estados Unidos, el resultado de aquella operación en la década de 1980 generó una sensación de supremacía económica. Se consolidó la idea de que las herramientas financieras podían resolver conflictos geopolíticos sin recurrir al enfrentamiento militar directo. Las sanciones, los bloqueos financieros y el control del sistema monetario internacional pasaron a ocupar un lugar central en la política exterior. En lugar de desplegar tropas, se activaron mecanismos financieros. En lugar de ataques convencionales, se restringió el acceso a bancos y mercados. La ofensiva económica contra la Unión Soviética se convirtió en el modelo inicial de un nuevo tipo de confrontación. Ese esquema fue replicado posteriormente en las sanciones contra Irán, Corea del Norte y la Rusia contemporánea. Así nació una forma distinta de guerra en la que el campo de batalla dejó de ser territorial y pasó a ser financiero. Las decisiones se toman frente a pantallas, los movimientos se ejecutan a través de sistemas bancarios y la moneda se transforma en el principal instrumento de presión. Sin embargo, esta herramienta encierra un riesgo inherente. Su efectividad depende de condiciones específicas. En la década de 1980, los intereses de los grandes productores y consumidores de petróleo coincidían de manera excepcional. En el presente, el escenario global es mucho más complejo. Los alineamientos son cambiantes y las prioridades económicas rara vez convergen de forma tan clara. Además, el uso recurrente del sistema financiero como arma estratégica ha incentivado a otros países a buscar alternativas. Nuevos mecanismos de pago, acuerdos bilaterales y sistemas financieros paralelos comenzaron a desarrollarse como respuesta a esa presión. El triunfo obtenido a mediados de los años 80 fue contundente, pero también sembró las bases de un mundo financiero más fragmentado y menos predecible. La victoria fue real. Sus consecuencias también. El arma petrolera cambió el curso de la historia, y sus efectos, décadas después, siguen moldeando el equilibrio del poder global. La historia de la bancarrota de la Unión Soviética funciona como un recordatorio contundente de cómo suelen desaparecer los imperios. Rara vez colapsan en una sola explosión espectacular. Se desgastan lentamente. Se debilitan por una acumulación de golpes pequeños, casi invisibles. Se derrumban cuando las cifras dejan de cuadrar. Cuando los ingresos ya no alcanzan. Cuando las cuentas pendientes superan a los recursos disponibles. El poder soviético se desmoronó en el terreno más frío y menos heroico de todos. Las matemáticas. Podía sostener el mayor arsenal nuclear del planeta, con capacidad para destruir el mundo una y otra vez, pero carecía del efectivo necesario para garantizar el pan cotidiano. Era una estructura imponente, recubierta de acero, sostenida sobre una base frágil. Un gigante con pies de barro. Durante años, los altos precios del petróleo habían actuado como el lubricante que mantenía en movimiento a todo el sistema. Cuando ese fluido desapareció, el peso del imperio se volvió imposible de sostener. La mancha de petróleo se extendió por el suelo económico y financiero. El gigante perdió el equilibrio, cayó y jamás logró incorporarse. El final de la Guerra Fría llegó sin bombardeos ni declaraciones épicas. Llegó a través de balances en rojo, reservas agotadas y decisiones forzadas por la falta de liquidez. Fue una derrota silenciosa, registrada en hojas de cálculo y negociaciones financieras. Una guerra que terminó con una llamada de margen.
El desenlace dejó una lección clara para el mundo moderno. El poder ya no se mide solo en divisiones blindadas, misiles o banderas izadas. Se mide en estabilidad financiera, en acceso a recursos y en control de los flujos económicos globales. En esa realidad, el precio de un barril de petróleo se convirtió en una de las métricas más decisivas del poder real. Así terminó una superpotencia, sin una última batalla, sin una explosión final, derrotada por un mercado que entendió demasiado tarde. Esta historia deja una última reflexión. Los grandes cambios del mundo rara vez anuncian su llegada con estruendo. A veces avanzan en silencio, escondidos en cifras, precios y decisiones que parecen técnicas. La caída de la Unión Soviética fue una lección escrita en los márgenes de los balances, en el precio de un recurso y en la fragilidad de un sistema que dependía demasiado de él. Comprender cómo terminó este imperio ayuda a entender cómo funciona realmente el poder en el mundo moderno, no solo en el pasado, sino también en el presente. Si este análisis aportó claridad, contexto y una nueva forma de mirar la historia económica, este es un buen momento para suscribirse al canal. Aquí se exploran las fuerzas invisibles que moldean imperios, crisis y transformaciones globales, siempre desde una mirada profunda y documentada. Compartir este video ayuda a que estas historias lleguen a más personas interesadas en entender cómo funciona el mundo más allá de los titulares, y cada comentario aporta nuevas perspectivas que enriquecen la conversación. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Gracias por el tiempo, por la atención y por formar parte de esta comunidad que busca comprender la historia con calma, contexto y pensamiento crítico. La próxima historia ya está en camino.